Dime una cosa, ¿alguna vez conociste a alguien de forma totalmente inesperada, en un momento en que nada tenía sentido, pero que después pareció inevitable? Como si el universo hubiera puesto a esa persona en tu camino por alguna razón. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que algunas personas llegan a nuestra vida porque estaban destinadas a cruzarse con nosotros? Y por supuesto, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos y dejar tu like si este tipo de contenido te resuena. Hoy vamos a sumergirnos en una idea fascinante del gran psicólogo suizo Carl Jung, la sincronicidad. Un concepto que intenta explicar por qué ciertos encuentros parecen haber sido escritos en algún rincón del universo. Jung creía que no existe coincidencia sin significado. Cuando algo aparentemente aleatorio sucede, pero nos impacta profundamente, es una señal de que nuestro mundo interior se ha conectado con algo externo. Como cuando piensas en alguien que no ves desde hace años y de repente esa persona te llama, o cuando decides ir a un lugar diferente y terminas conociendo a alguien que cambia tu vida. No es solo azar, es como si el universo estuviera enviándote un mensaje, y esos momentos suelen dejarnos reflexionando, ¿verdad? Como si existiera un hilo invisible, tejiendo encuentros, caminos, decisiones. La sincronicidad nos muestra que hay un sentido más profundo en las cosas, que a veces la vida nos habla a través de señales y sobre todo a través de personas. Personas que no llegan por casualidad. Pero ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo reconocemos un encuentro que ha venido para transformar nuestra historia? ¿Y qué está intentando mostrarnos el universo cuando ocurren esas conexiones? De eso vamos a hablar ahora. Hay personas que llegan de forma tan inesperada a nuestra vida que ni siquiera entendemos por qué, pero lo sentimos. Sentimos que hay algo diferente, que esa persona tiene que ver con nuestra historia, aunque aún no sepamos exactamente cómo o por qué. Carl Jung creía que algunas personas aparecen como verdaderas señales del universo. Llegan para sacudirnos, para enseñarnos, para recordarnos quiénes somos, o incluso para empujarnos hacia donde necesitamos ir. Y lo más curioso es que eso no siempre ocurre de forma agradable. Esas conexiones no siempre vienen con flores, ni con ese romanticismo de película. Muchas veces llegan con un impacto, con un choque. A veces es alguien que te hace cuestionarlo todo, que pone tu mundo patas arriba. Y al principio puedes resistirte, preguntarte, ¿por qué me incomoda tanto esta persona? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Pero si te detienes a observar, lo notarás. Hay algo ahí que va más allá de la apariencia, de la personalidad, de la lógica. Puede ser alguien que toca una herida antigua, alguien que te recuerda una parte de ti que habías olvidado, o alguien que despierta algo que estaba dormido dentro de ti. Por eso Jung decía que estas personas son espejos vivos, reflejan lo que llevamos dentro, tanto lo que es hermoso como lo que aún necesita sanar. Y lo más loco es que muchas veces ese encuentro ocurre en un momento en que no estabas buscando nada. Estás viviendo tu vida, enfocado en otras cosas, creyendo que todo está bajo control. Y de repente, ¡pum!, esa persona aparece. Puede ser en la fila del supermercado, en un nuevo trabajo, en un viaje inesperado o incluso por internet. Y de pronto, esa conexión te atrapa de una manera que no sabes explicar. Es como si el universo te dijera, ¿ves a esta persona? Presta atención, no está aquí por casualidad. Pero, ¿cómo saber si ese encuentro es realmente una señal o simplemente una coincidencia más? Ahí es donde entran los pequeños detalles, las señales, las repeticiones, los sueños. ¿Sabes cuando una misma canción empieza a sonar en todos lados? ¿O cuando una palabra específica aparece una y otra vez en conversaciones, libros,
películas, redes sociales. A veces pensamos que es pura casualidad, pero ¿lo es? Carl Jung decía que el universo nos habla, pero no lo hace como nosotros hablamos entre nosotros. Se comunica con símbolos, con señales, con repeticiones. Y esas señales no siempre son obvias. A veces llegan sutilmente, como susurros. Y si estás distraído, atrapado en la rutina, puedes pasarlas por alto. Pero si te detienes, respiras y prestas atención, empiezas a ver un patrón. Jung lo llamaba el lenguaje simbólico del inconsciente, y lo más interesante es que esas señales muchas veces aparecen justo después de que una persona entra en tu vida. Es como si el universo quisiera confirmarte. Sí, esta persona tiene un papel en tu camino. Y no tiene que ser nada místico o exagerado. Puede ser un nombre que ves por todas partes. Una conversación que parece la respuesta a algo que venías sintiendo. O incluso una situación que se repite sin explicación. A veces, la señal está en un detalle que solo tú puedes percibir, porque ese lenguaje es íntimo, es único. Es como si el universo hablara un idioma hecho solo para ti. Y entonces, cuando empiezas a abrirte a eso, todo cambia. Comienzas a ver que hay mucho más ocurriendo de lo que tus ojos pueden ver. Y más aún, empiezas a sentir que hay un propósito mayor detrás de ciertos encuentros. Porque estas conexiones no aparecen solo para llenar un vacío o hacerte compañía. Tienen una función más profunda: despertarte. Pero hay otro canal por el cual el universo también se comunica con nosotros, y ese canal es aún más misterioso, más simbólico, más íntimo. Estoy hablando de los sueños. ¿Quién no se ha despertado con esa sensación extraña después de soñar con alguien? A veces es alguien del pasado, otras alguien que acabas de conocer, o incluso alguien que ni siquiera forma parte de tu vida. Pero el sueño deja una marca. Carl Jung creía que los sueños son mucho más que imágenes aleatorias creadas por el cerebro. Para él, los sueños son mensajes del inconsciente, un tipo de puente entre lo que está escondido dentro de nosotros y lo que necesitamos ver. Y cuando una persona comienza a aparecer con frecuencia en tus sueños, especialmente en momentos de duda o transición, vale la pena reflexionar. ¿Qué representa esa persona? ¿Cómo te sientes en ese sueño? ¿Qué te está mostrando, incluso si no dice una sola palabra? Jung decía que muchas veces las personas que aparecen en nuestros sueños no son solo ellas mismas, son símbolos. Pueden representar nuestros miedos, nuestros deseos, partes de nuestra alma que están dormidas. Y lo más impresionante es que en algunos casos esas personas aparecen en los sueños antes de tener un papel importante en nuestra vida real. Es como si el inconsciente ya supiera que esa conexión está por llegar y comenzara a prepararte para ella. Hay quienes dicen: soñé con tal persona y después de un tiempo apareció. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para Jung no lo es. Él creía que el inconsciente tiene acceso a información que nuestra mente consciente aún no percibe. Así que cuando sueñas con alguien y ese sueño te impacta, te mueve, te deja esa sensación de ¿qué hay aquí? Escucha eso. No se trata de tratar de entender todo racionalmente. Se trata de sentir, de observar, de abrirte. Y claro, anotar. Sí, anotar los sueños, porque son como piezas sueltas de un rompecabezas que el universo va armando poco a poco. Ahora bien, ¿y si esa persona que apareció en tus sueños también provoca una sensación extraña cuando estás despierto? Como un déjà vu, una familiaridad profunda, como si ya conocieras esa alma de otro lugar. Hay encuentros que simplemente no se pueden explicar con lógica. Miras a alguien, intercambias unas pocas palabras y ya está. Sientes que se conocen
desde hace años. Es una sensación que no se puede forzar ni fabricar. O surge o no. Carl Jung creía que en algunos momentos lo que ocurre no es un simple encuentro entre dos personas, sino un reencuentro de almas. Y no estamos hablando de frases vacías de redes sociales ni de guiones de telenovela. Cuando hablamos de alma aquí, nos referimos a algo profundo, a esa esencia que va más allá del nombre, la profesión o la apariencia. Como si en un plano invisible ya hubieras vivido algo con esa persona. Y tal vez sí lo hiciste. Jung creía que el inconsciente colectivo, esa parte de la mente que todos compartimos, guarda registros antiguos, experiencias que atraviesan el tiempo, que vienen de generaciones pasadas, de vidas anteriores, de momentos que dejaron huellas. Y cuando te cruzas con alguien que despierta esa memoria ancestral, el cuerpo lo siente, el alma lo reconoce. A veces se siente como paz, como pertenencia, otras veces como un miedo inexplicable. A veces sientes ganas de acercarte, otras de huir, porque esas conexiones nos remueven desde lo más profundo. No se trata de compartir hobbies, se trata de afinidad energética. Y hay algo más. El tiempo parece comportarse distinto en estos encuentros. A veces una conversación de 2 horas significa más que una amistad de 10 años. Como si cada palabra llevara consigo una entrega, una intimidad que no necesitó construirse, porque ya estaba ahí. Jung llamaba a esto el proceso de individuación. Cuando comenzamos a entender que algunas personas no llegan para completarnos, sino para ayudarnos a descubrir quiénes somos en realidad. Pero atención, estas conexiones, por más mágicas que parezcan, no siempre son suaves, y ahí está el verdadero desafío, porque muchas veces el propósito de ese reencuentro no es darte paz, es sacarte de tu zona de confort, mostrarte lo que no querías ver, pero necesitas enfrentar. Cuando escuchamos hablar de almas gemelas o conexiones profundas, solemos imaginar algo bonito, ligero, romántico. Pero no siempre es así. A veces, el alma que se conecta con la tuya no viene a acariciarte, viene a sacudirte. Carl Jung decía algo muy fuerte. Los encuentros importantes han sido planeados por las almas mucho antes de que los cuerpos se vean. ¿Y sabes qué quería decir con eso? Que hay personas que llegan a tu vida para activar algo dentro de ti. Y ese algo no siempre es agradable. A veces es un dolor antiguo, una herida olvidada, una parte de ti que ha estado dormida por años. Esa persona aparece como un espejo cruel, reflejando todo lo que no querías ver. No por maldad, sino porque ese es su papel en tu historia. Y eso puede ser muy confuso, porque al mismo tiempo que sientes una conexión profunda, también aparece el dolor, la resistencia, el miedo. Te preguntas, ¿cómo puedo sentir algo tan fuerte por alguien que me desestabiliza tanto? Y ahí puede estar la respuesta. Esa persona vino a despertarte, a mostrarte que estás listo para ver lo que antes no podías. Estas conexiones no alimentan el ego, lo confrontan. Y aquí es donde entra un punto clave en el pensamiento de Jung, la sombra. La sombra es todo aquello que reprimimos, escondemos, fingimos no sentir. Y esas almas especiales, esos espejos del alma, suelen iluminar justo eso. Empiezas a ver tu miedo al abandono, tu orgullo, tu dependencia emocional, tu rabia, tu fragilidad. Y ya no puedes fingir que no lo ves. Por eso, estas conexiones pueden ser intensas, pero también agotadoras, profundas, pero incómodas. Jung decía que en ese punto tienes 2 opciones, huir o crecer. Y si eliges crecer, el siguiente paso es entender que ese dolor no es un castigo, es una invitación, un llamado a evolucionar. Pero
¿Cómo transformar ese dolor en autoconocimiento? ¿Cómo usar ese espejo para realmente mirarte y aceptarte? Cuando alguien, sin querer, te muestra exactamente dónde te duele, puede parecer cruel, pero muchas veces es el primer paso para sanar de verdad. Jung decía que la forma en que te relacionas con el otro refleja cómo te relacionas contigo mismo. Y por eso algunas personas nos tocan tan profundamente, porque reflejan partes de nosotros que estaban olvidadas, heridas, no resueltas. Estas conexiones, incluso cuando son caóticas, tienen un valor inmenso. Nos muestran qué necesitamos observar con más ternura y conciencia. Pongamos un ejemplo. Conoces a alguien que te hace sentir inseguro, te comparas, te minimizas. En lugar de culpar a esa persona o escapar de la situación, Jung te diría, mira hacia adentro. ¿De dónde viene esa inseguridad? ¿Qué quiere decirte? Y ahí empieza el proceso. Descubres que ese dolor no es nuevo, solo fue despertado, y en lugar de ver al otro como el problema, comienzas a verlo como un espejo que sin querer te está ayudando a iluminar tu sombra. Y eso es una revolución interna. Cuando dejas de esperar que el otro cambie y comienzas tú a cambiar la forma en que te miras. Jung llamaba a ese proceso individuación, el camino de cada ser humano para convertirse en quien realmente es. Y no puedes seguir ese camino si no estás dispuesto a mirar hacia adentro con valentía. Las conexiones profundas, por más difíciles que sean, te empujan justo hacia ahí, al lugar del autoconocimiento, al lugar donde la verdadera curación comienza. Y mira, cuando empiezas a sanar, también cambia tu forma de amar. Dejas de buscar a alguien que te complete y comienzas a vincularte con quien simplemente te acompaña, sin tener que llenar ningún vacío, porque tú ya aprendiste a bastarte, a aceptarte, a abrazarte. Y entonces el amor que viene de fuera ya no es una necesidad, es un reflejo del amor que ya sembraste dentro. Pero hay un detalle importante, no todas las conexiones intensas vinieron para quedarse. Algunas solo llegan para cumplir un propósito y partir. A veces conoces a alguien y sientes que esa persona estará siempre contigo. Todo parece encajar, la intensidad, la conexión, la entrega. Pero con el tiempo, la sintonía se desvanece, los caminos se separan. Y entonces llega ese dolor silencioso. ¿Cómo algo tan fuerte puede simplemente terminar? Pero realmente terminó. Jung tenía una visión distinta. Para él, el valor de una conexión no está en cuánto dura, sino en cuánto te transforma. A veces alguien entra en tu vida por unos meses y te despierta más que alguien que estuvo por años. A veces, el propósito de una relación no es ser eterna, sino lo suficientemente intensa como para empujarte a un nuevo nivel de conciencia. Y entonces llega la parte más difícil, aceptar el final sin apegarse. Jung decía que cada relación profunda también es una oportunidad de renacimiento. Cuando alguien se va, ¿qué queda? Queda lo que aprendiste, lo que sanaste, lo que despertaste dentro de ti. A veces, la partida de esa persona es su último regalo, darte la oportunidad de seguir tu camino solo, pero más consciente, más completo, porque el verdadero propósito de ese encuentro ya se cumplió. Y está bien sentir nostalgia, está bien recordar con cariño. El error sería negar lo importante que fue ese vínculo solo porque no duró. Hay almas que pasan por nuestra vida como cometas, iluminan, impactan y desaparecen. Pero el brillo que dejaron, eso no se borra. Y cuando comprendes esto, el dolor del final se transforma en gratitud. Gratitud por haber vivido, por haber sentido, por haber crecido. Jung creía que el universo no se equivoca. Sí,
Alguien cruzó tu camino fue por una razón, y si esa persona se fue, también fue por una razón. La pregunta es, ¿qué haces tú ahora con eso? ¿Te cierras? ¿Te resistes? ¿Te aferras al pasado? ¿O eliges honrar ese encuentro y seguir adelante con más claridad sobre quién eres? Recuerda, todo lo que el universo te quita es porque algo dentro de ti ya está listo para renovarse. Y si logras ver todo esto con los ojos del alma, entenderás que el final también es una señal de que estás justo donde deberías estar. Suscríbete aquí a Piénsalo otra vez para no perder los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.